Hasta esa noche, creía saber exactamente quién era. La hija mayor de un hombre poderoso, una decepción silenciosa con zapatos de diseñador. Tenía 34 años, era restauradora de arte en Chicago, el tipo de mujer que olía a barniz y libros viejos, mientras que el resto de mi familia olía a dinero y legado. Pero esa noche, durante la lujosa fiesta del 70º cumpleaños de mi padre, todo se derrumbó. Levantó su copa, sonrió para las cámaras y luego me abofeteó con tanta fuerza que el salón quedó en silencio. Eres una desgracia para el apellido Whitmore, Harper, rugió. Te estoy sacando de mi testamento de $230 millones. Los invitados contuvieron el aliento, los teléfonos se alzaron, los flashes explotaron, algunos rieron, otros grabaron, y yo, humillada y temblando, salí a la fría noche de Chicago, con el rímel corriendo por mis mejillas. A la mañana siguiente, alguien tocó a mi puerta. 3 abogados, pero no eran de mi padre. El sonido de su mano golpeando mi mejilla resonó en el salón como un disparo. Las copas de cristal tintinearon y luego solo quedó el zumbido lento del candelabro antes de que comenzaran los susurros. Las cámaras se alzaron. La gente sonrió detrás de sus copas de champán. Dios mío. La bofeteó. Apenas podía respirar. La habitación se inclinó, el suelo giraba bajo mis tacones. Mi padre, Richard Whitmore, magnate de bienes raíces, se mantenía erguido en su traje italiano a medida, sus ojos grises más fríos que las columnas de mármol a nuestro alrededor. ¿Crees que puedes avergonzarme, Harper?, gruñó. Una hija que repara muebles viejos en lugar de dirigir la empresa. No eres más que una vergüenza. Papá, por favor, balbuceé, sintiendo cada mirada clavarse en mí. Este no es el lugar. Este es exactamente el lugar, tronó. Tal vez ahora por fin aprendas cuál es tu valor. Nada. Levantó su copa de nuevo, sonriendo como si acabara de hacer un brindis. A su alrededor, la gente aplaudió con incertidumbre, sin saber si era una cruel broma familiar o una ejecución pública de orgullo. Mi madrastra, Vivian, impecable con su vestido esmeralda, colocó una mano perfectamente manicurada en su brazo. Richard, basta, susurró, pero su voz temblaba, no por lástima, sino por miedo. Me alejé, conteniendo las lágrimas, pero los flashes de docenas de teléfonos me siguieron. Mi hermano menor, Cole, el heredero, me miró con algo entre lástima y victoria. Harper, solo vete, murmuró. Estás empeorando las cosas. Empeorando las cosas, como si yo hubiera empezado todo esto. Tomé mi bolso, ignoré los murmullos y me abrí paso entre la multitud. Afuera, la nieve caía suavemente, amortiguando el ruido de la ciudad. Me quedé allí, en el frío, temblando, la mejilla ardiendo, el rímel goteando sobre mis guantes. Esa bofetada no fue solo piel contra piel. Fue 34 años de resentimiento condensados en un acto brutal. Nunca quise el imperio de mi padre, solo su respeto. Y ahora, frente a 200 personas, se había asegurado de que el mundo supiera que ya no era una Whitmore. Llamé un taxi, pero mi teléfono no dejó de vibrar. Un multimillonario golpea a su hija ya era tendencia. Para cuando llegué a casa, el video tenía millones de reproducciones. Mi vergüenza se había convertido en contenido viral. Cerré la puerta de mi departamento, me deslicé al suelo y grité hasta que mi garganta se quedó ronca. Miré mi reflejo en la ventana, el moretón formándose en mi mandíbula, y me susurré a mí misma, ahora eres libre. Ahora eres libre. Pero no lo creía. Todavía no, porque la libertad no debería sentirse tan vacía. Esa noche, mientras la nieve se acumulaba afuera, no sabía que toda mi vida, incluso mi nombre, estaba construida sobre la tragedia de alguien más. A la mañana siguiente, cuando tocaron a mi puerta, no eran los reporteros. Los golpes en la puerta fueron precisos, 3 toques secos que hicieron temblar mi café en la taza. Dudé, el corazón aún adolorido por el caos de la noche anterior. Señorita Whitmore, llamó una voz femenina, calma y profesional. Estamos aquí en representación de su padre biológico. Me quedé helada. ¿Mi padre biológico? Abrí la puerta solo unos centímetros.
Allí estaban 3 personas que parecían salidas directamente de un drama judicial. Una mujer alta con el cabello plateado recogido con elegancia, flanqueada por 2 hombres con trajes impecables. La mujer me extendió una tarjeta de presentación. Judith Blackwell, socia principal. Blackwell y Hartman, SC. ¿Podemos pasar, señorita Whitmore? Esta conversación no es para un pasillo. Dudé, luego me hice a un lado. Mi departamento, pequeño y atiborrado de suministros de arte y proyectos sin terminar, de repente se sintió como un confesonario. Judith tomó asiento en mi mesa de cocina, juntando las manos. Mis colegas son el señor Reeves y el señor Chen. Representamos al señor Magnus Carver. El nombre no me decía nada. ¿Quién?, pregunté. Ella inhaló lentamente. Su padre biológico, señorita Whitmore. Lleva 35 años buscándola. Las palabras no tenían sentido. Me reí, entre incredulidad e histeria. Se equivocan. Mi padre es Richard Whitmore, desafortunadamente, sigue muy vivo y gritando en las noticias. Judith intercambió una mirada con el hombre más joven. Él abrió un maletín de cuero y colocó con cuidado un delgado expediente sobre la mesa. Mi nombre, Harper Whitmore, estaba impreso con pulcritud en la pestaña. Este expediente, dijo Judith, deslizándolo hacia mí, contiene registros del Departamento de Policía de Portland. Un caso de niño desaparecido, 1 de junio de 1990, niña de 6 meses. Nombre, Laia Carver. Sentí un nudo en el estómago. Eso no soy yo. Los ojos de Judith se suavizaron. Su ADN dice lo contrario. La miré, esperando el remate que nunca llegó. Luego sacó una fotografía, una joven pareja sonriendo en un parque, sosteniendo a un bebé envuelto en una cobija amarilla. El hombre tenía cabello oscuro y ojos verdes. La mujer tenía mi sonrisa exacta. Esta foto se tomó 2 semanas antes del secuestro, dijo Judith en voz baja. ¿El brazalete en la muñeca del bebé, le parece familiar? Miré mi propia muñeca. El pequeño brazalete de plata que había usado desde la infancia, grabado con una diminuta locomotora, brilló bajo la luz de la mañana. Contuve el aliento. No, susurré. Mi padre me lo dio. Dijo que era una reliquia familiar. La voz de Judith se volvió casi maternal. Solo que no era de su familia. Algo dentro de mí se quebró. La habitación parecía doblarse sobre sí misma y me dejé caer en la silla. Mi padre, el hombre que me abofeteó, que me desheredó, no era mi padre en absoluto. Y las personas a quienes llamé familia, habían construido toda mi vida sobre una mentira. Judith abrió el expediente por completo ahora, sus dedos manicurados moviéndose con precisión quirúrgica. Página tras página se deslizó sobre mi mesa de cocina, informes, fotografías descoloridas, recortes de periódico. Este es el expediente oficial del secuestro de Laia Carver, comenzó. El 14 de junio de 1990, fuiste tomada del Parque Laurelhurst en Portland, Oregón. Mientras tu niñera estaba distraída por una mujer que le pedía direcciones. Presioné una mano temblorosa contra mis labios. Eso es una locura. Mi madre, Vivian, no pudo haber. Vivian Whitmore, interrumpió Judith con suavidad, coincide con la composición de la sospechosa que la policía tenía hace 35 años. El FBI reabrió el caso hace 3 meses después de que apareció una coincidencia de ADN en una base de datos genealógica. Esa coincidencia eras tú. Sentí que la sangre se me escapaba del rostro. Mi voz se quebró. ¿Están diciendo que ella me secuestró? Sí, dijo Judith suavemente. Ella y su esposo, Richard Whitmore, falsificaron documentos de adopción a través de una agencia cerrada en México. Sobornaron a un empleado para que retrocediera las fechas. El abogado más joven, el señor Chen, abrió una carpeta separada y sacó un acta de nacimiento. Mi acta de nacimiento, no la que yo creía que era. Tu madre biológica fue Eleanor Carver, una maestra. Tu padre, Magnus, es ingeniero aeroespacial. Pasó las últimas 3 décadas construyendo una de las corporaciones de energía renovable más grandes de Estados Unidos y buscándote.
Miré la foto que Judith deslizó hacia mí, Magnus y Eleanor frente a una casa pequeña, sosteniendo a un bebé. Yo, de bebé. Mi pecho se apretó como si una banda se ajustara alrededor de mis costillas. No entiendo, susurré. ¿Por qué yo? La voz de Vivian resonó en mi memoria. Después de 3 abortos, pensé que nunca sería madre. Las palabras golpearon diferente ahora. Judith continuó, tu niñera en ese entonces, María Santos, confesó en su lecho de muerte que le pagaron $50,000 para que apartara la mirada por 5 minutos. Ella pensó que era una adopción privada, no un secuestro. Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, estaba demasiado aterrada para presentarse. Me sentí mareada. Quería gritar, negar todo. Pero la prueba estaba ahí, ordenada, cronológica, innegable. El señor Reeves, el abogado mayor, habló por primera vez, su voz amable pero firme. El señor Carver nunca perdió la esperanza. Actualizó su testamento cada año, dejando un lugar para su hija en caso de que alguna vez la encontraran. Harper, esa hija eres tú. El silencio se hizo espeso entre nosotros. La fortuna del señor Carver está valorada en más de $2,000 millones, añadió. Pero no es por eso que estamos aquí. A él no le importa el dinero. Solo quiere ver a su hija otra vez. Las lágrimas brotaron en mis ojos. No sabía si eran de shock, dolor o la repentina comprensión de que toda mi existencia, cada cumpleaños, cada foto, había sido la tragedia de alguien más. La voz de Judith se suavizó. Él está esperando abajo, Harper. Si estás lista, le gustaría conocerte. Mi corazón se detuvo. Él está aquí. Por un largo momento, no pude moverme. Mi respiración era superficial, desigual. Mi mente repetía una y otra vez, él está esperando abajo. Judith se quedó quieta, dándome espacio para procesar. El tic-tac del reloj en la pared sonaba ensordecedor. Me sequé las mejillas, tomé una respiración temblorosa y finalmente susurré, está bien, lo conoceré. Bajamos en el elevador en silencio. Mi reflejo en las puertas de metal se veía pálido, desconocido, como un extraño usando mi rostro. Cuando las puertas se abrieron, la luz de la mañana inundó el espacio, casi cegadora. Junto a la entrada del edificio, estaba un hombre con un abrigo gris oscuro, alto, sereno, pero con ojos que cargaban 35 años de pérdida. Su cabello plateado brillaba tenuemente bajo las luces del vestíbulo. Cuando me vio, se quedó inmóvil, y por un momento, vi los mismos ojos verdes que me miraban en la foto de arriba. No se apresuró hacia mí. Simplemente susurró, ¿Lila? Mi garganta se cerró. Creo que sí, logré decir, las lágrimas ya resbalando por mi rostro. Dio un paso vacilante hacia adelante, su voz temblando. ¿Todavía lo tienes? ¿El brazalete? Miré hacia abajo. El pequeño tren de plata brilló suavemente en mi muñeca. ¿Usted me lo dio?, pregunté, mi voz quebrándose. Su respuesta fue solo un asentimiento. Y entonces, tu madre lo eligió. Dijo que amarías el sonido de los trenes. Se cubrió la boca con una mano, tratando de contener un sollozo. Para un hombre que había construido un imperio, se veía completamente frágil. Llevé el mío puesto todos los días, dijo. Todos y cada uno de los días, esperando verte usar el tuyo de nuevo. No me di cuenta de que me había movido hasta que estuve frente a él. Cuando sus brazos me rodearon, algo dentro de mí se abrió. Olía levemente a cedro y lluvia, como a hogar, un hogar que nunca había conocido, pero que de alguna manera siempre había extrañado. Por primera vez desde esa horrible noche, me sentí segura. 2 semanas después, el mundo que se había derrumbado a mi alrededor, se hizo añicos una vez más. Pero esta vez, no era mi vida la que se destruía. Era la de ellos. Estaba sentada en el auto de Magnus, estacionado frente al Ravenswood Country Club, el mismo lugar donde mi padre, Richard Whitmore, todavía me costaba llamarlo de otra manera, jugaba golf todos los martes. Mi teléfono vibró con un mensaje de Judith, está pasando. Quédate en el auto. Dentro del club, las risas resonaban desde la terraza. Lo vi, impecable como siempre,
con su polo blanco almidonado, riendo con sus socios como si nada hubiera pasado. Vivian estaba a su lado, con su sombrero inclinado justo así, sorbiendo su mimosa. Cada centímetro la imagen del control. Entonces llegaron los autos del FBI. Las puertas se cerraron de golpe. Agentes con chamarras azules se derramaron. Por primera vez en mi vida, vi desaparecer la sonrisa de Richard Whitmore. Se giró, la confusión brilló en su rostro, luego el enojo. ¿Qué demonios es esto?, gritó, retrocediendo mientras dos agentes se acercaban. Richard Whitmore. Vivian Whitmore. Está bajo arresto por el secuestro de Laia Carver hace 35 años, dijo uno de ellos, con voz firme y lo suficientemente alta para que la multitud lo escuchara. Los suspiros recorrieron la terraza. Los golfistas se quedaron inmóviles a mitad del swing. Los teléfonos salieron, grabando todo, una justicia poética en tiempo real. Esto es una locura, rugió Richard, su voz quebrándose mientras le ponían las esposas. Yo la crié. Ella es mi hija. No, susurré desde el auto, observando a través del cristal. Ustedes me robaron. Vivian comenzó a llorar, el rímel corriendo por sus mejillas. Solo queríamos un hijo, lloriqueó, como si eso pudiera borrar 35 años de engaño. La amé, pero el amor construido sobre mentiras sigue siendo una jaula. Cuando los llevaron a los autos, los mismos socialites que una vez grabaron mi humillación, ahora capturaban su caída. Pensé que me sentiría triunfante. Pensé que verlo arrastrado en esposas arreglaría algo dentro de mí. No fue así. Solo me sentí vacía. Magnus extendió una mano, colocándola suavemente sobre la mía. No tienes que ver esto, dijo en voz baja. Sí, murmuré. Ellos me robaron 35 años a ti y a mí. Necesito ver cómo termina. Los ojos de Richard me encontraron entre la multitud mientras lo empujaban al auto patrulla. Por primera vez, no había enojo, ni superioridad, solo algo cercano al arrepentimiento. Sus labios formaron las palabras, lo siento. Aparté la mirada. Esa noche, mientras los titulares ardían, pareja millonaria arrestada en secuestro de décadas, me senté en mi departamento, mirando mi reflejo. Ya no era Harper Whitmore. Era Laia Carver. Y por primera vez, ese nombre no se sentía como el de una extraña. Se sentía como la verdad. Han pasado 6 meses desde el veredicto. Richard y Vivian fueron declarados culpables de múltiples cargos, secuestro, fraude y obstrucción a la justicia. Pasarán el resto de sus vidas tras las rejas. 2 personas que construyeron su imperio sobre el engaño, ahora confinadas por sus propias mentiras. Los medios lo llamaron el escándalo Whitmore del siglo. Pero para mí no fue un escándalo. Fue liberación. Vendí mi departamento en Chicago. Ya no podía soportar la ciudad. Cada esquina susurraba el fantasma de quien solía ser. Magnus me ofreció todo lo que quisiera, una casa, un fideicomiso, incluso un puesto en la junta de su empresa. Pero le dije que no. Necesito construir algo por mí misma, le dije. Algo honesto. Así que abrí un taller en Portland, la ciudad donde todo comenzó. Lo llamé Las manos de Eleanor, por la madre que nunca dejó de creer que regresaría. El lugar olía a aserrín y barniz de nuevo, igual que antes. Pero esta vez no era una escapada. Era un homenaje. A veces Magnus me visita. Se sienta en silencio mientras restauro piezas antiguas, devolviéndole la vida a cosas que el tiempo olvidó. Eso lo heredaste de ella, me dijo una vez, sonriendo. Eleanor solía arreglar todo, juguetes rotos, sillas rotas, corazones rotos. Todas las tardes, antes de cerrar, enciendo una vela junto a la caja de cartas de ella. He leído cada una al menos una docena de veces. Su letra se ha convertido en un mapa que sigo de regreso a la paz. Una carta, la última que escribió, termina con estas palabras: si alguna vez encuentras el camino a casa, mi niña querida, recuerda que tu vida no comenzó con lo que te robaron. Comienza con lo que eliges reconstruir. He memorizado esa línea. Se ha convertido en mi mantra. El escritorio de caoba que una vez restauré para Richard ahora está en mi taller.
Magnus lo compró en la subasta de la propiedad, insistiendo en que debía quedarse donde pertenecía, contigo. Al principio, quise quemarlo. Pero luego entendí que ese escritorio no lo representa a él. Me representa a mí, a la mujer que convirtió el dolor en propósito. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las ventanas del taller, Magnus me entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba el brazalete de plata que combinaba con el mío, el que él había usado durante 35 años. Creo, dijo suavemente, que deberían estar juntos otra vez. Lo abroché junto al mío, sintiendo el metal frío contra mi piel, dos mitades de una promesa finalmente completas. Ya no soy Harper Whitmore. Soy Laia Eleanor Carver. Y aunque mi historia comenzó con mentiras y pérdida, termina aquí, en la verdad, en el perdón y en el suave zumbido de un taller junto al mar, donde cada pieza que restauro se siente como si estuviera reparando una pequeña parte de mí misma. Porque a veces, la vida que estabas destinada a vivir es la que tienes que construir con tus propias manos.